Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, presentamos al doctor Jonathan, quien nos va a ilustrar sobre el manejo de trombolisis en los tres escenarios que son evento cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar e infarto agudo de miocardio, a sabiendas que esta es una de las tantas intervenciones donde sí hay sí hay estudios, sí hay evidencia y, digamos, son intervenciones pivotales donde se ha demostrado mejoría en la funcionalidad y en la mortalidad. Es una apuesta al día. Al principio, digamos que a lo largo de la historia ha cambiado este conocimiento para entregarnos al día de hoy una aproximación más a la luz de lo que nosotros deberíamos hacer tanto en las áreas de emergencias como en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, doctor Jonathan, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como mencionó el doctor, pues vamos a hablar sobre la puesta al día en trombolisis en SB, TEP e infarto agudo de miocardio. Eh, entonces vamos a ver aquí el contenido. Vamos a hacer una introducción a través de la fisiología de la coagulación y posteriormente cómo hay unos procesos fibrinolíticos endógenos y cómo actúan los medicamentos que nosotros usamos en los procesos de digamos que el deshacer pues los trombos en los escenarios que vamos a ver a continuación, que son el evento cerebrovascular, el TEP y el infarto. Es para hablar, en principio, sobre la formación del trombo, pues tenemos que hablar de la hemostasia. La hemostasia, digamos que en términos fisiológicos, es la que mantiene el flujo sanguíneo a través de los vasos. Eh, Sin embargo, cuando hay una primera lesión a nivel del vaso sanguíneo, se activa el factor tisular y obviamente la adhesión plaquetaria a través del factor de Willebrand a través de los canales de Weibel-Padel. Esta activación del factor tisular pues genera en primera medida una vasoconstricción del vaso para la pérdida de sangre y posteriormente una adhesión de las plaquetas. Esto se divide en unas fases importantes. La primera fase que les mencioné, la fase vascular, y posteriormente viene la fase 2 y la fase 3, en donde hay una hemostasia primaria y secundaria. Esta fase primaria, digamos que ya hay una activación de las glicoproteínas que genera una adhesión con mayor afinidad de las plaquetas, una deformidad a través de las plaquetas y la formación de la fibrina. Es importante determinar que las plaquetas pues tienen una carga muy negativa, por ende, digamos que en su patrón fisiológico no tienen una adhesión plaquetaria o no, digamos que no hay una afinidad entre ellas. Pero ese patrón cambia cuando se activan los factores de Wong-Willebrand y el factor tisular. Posteriormente, en la fase 3, que es una fase secundaria, bueno, perdón, en la fase primaria hay una formación de un coágulo primario, que no es un coágulo, eh, digamos que fuertemente adherido, y posteriormente en la fase 2 pues ya hay una adhesión del coágulo en una proporción muchísimo mayor y obviamente a través de los factores de coagulación que veremos más adelante. Entonces, estos procesos, a través de la proceso fibrinolítico, pues vamos a tener en cuenta también la cascada de coagulación. El factor tisular hace parte de lo que antes llamábamos la vía extrínseca de la coagulación o el inicio de la coagulación, pero posteriormente se ha determinado que hay, digamos que una sinergia entre el inicio del proceso de la coagulación y obviamente el factor o la cascada de contacto que es importante determinar, ya que a través del factor tisular pues se activan el factor 7A, que posteriormente pasa a los factores 10 y 10A, que son los que nos promueven la formación de protrombina y trombina y obviamente forman el coágulo de fibrina y la activación obviamente de la adhesión plaquetaria y toda la malla de fibrina que produce la adhesión más proporcional del coágulo. Y los contactos, la vía, perdón, del contacto intrínseca que denominábamos anteriormente, a través del factor 12A, la calicreína, digamos que activa los factores 10 y 10A, que posteriormente, a través de procesos de hidrolización, activa los factores
9 y 9A y posteriormente pasan también al proceso de la protrombina y la creación de trombina. Digamos que estas dos vías de coagulación pues convergen entre sí y son las que potencializan ese proceso. Además que hay una amplificación del proceso de la coagulación a través de el factor 7A y 8 que generan, digamos que un aumento del proceso o de la producción de fibrina y esto genera obviamente más adhesión plaquetaria y pues perpetúa la producción del coágulo posteriormente. Pero hay que tener en cuenta también que hay unos procesos naturales de fibrinolisis. Digamos que estos procesos pues generan una degradación del coágulo a nivel endógeno y digamos que el participante principal es la plasmina, que es un trombolítico endógeno importante a través de la serina proteasa y tiene unos factores que promueven este factor importante a través del plasminógeno, que son el activador de plasminógeno tisular y que se encuentra en las células endoteliales generalmente, la uriquinasa que se encuentra a nivel de células renales y los inhibidores del plasminógeno 1 y 2. Y también hay que tener en cuenta que por medio de la proteína C y S, proteína C y su precursora, la proteína S, generan, digamos que, aumento de los inhibidores de fibrinolisis a través de la trombina y esto genera, pues, que la fibrina no se forme de manera eh, perpetuante y eso genera que haya una disminución de la producción a nivel del coágulo. Lo importante, digamos que dentro de este proceso, es que muchos de los medicamentos que nosotros usamos van encaminados a la producción y a la eliminación del fibrinógeno a través de la plasmina y eso pues nos genera la anticoagulación posteriormente a los procesos que nosotros llevamos en los pacientes que tienen estos trombos. Entonces, la terapia trombolítica está dirigida obviamente al ASB, al TEP y al infarto al miocardio, que es lo que vamos a hablar en esta charla. ¿Cuál es el objetivo de la terapia trombolítica? Recanalizar rápido la arteria o la vena que tiene pues esos procesos trombóticos. Eh, pero además de esto, digamos que no solo se activa el proceso fibrinolítico, sino que hay procesos de hipercoagulabilidad cuando se producen estos productos de degradación de la fibrina. Y esto, digamos que explica muchas veces en los estudios que veremos a continuación, por ejemplo, en el infarto, en donde se deben usar además agentes antiplaquetarios para que no se vuelva a producir el coágulo posteriormente al proceso de la fibrinolisis. Digamos que los agentes trombolíticos que deben ser, o las ventajas que nosotros tenemos a través clínico es que el agente trombolítico pues sea de una acción rápida, sea seguro, tenga disminuciones en las tasas de sangrado en los pacientes. Sin embargo, vamos a ver a través de los estudios pues cómo se han realizado estas, digamos que determinado estos factores importantes. En la estructura de los agentes trombolíticos es importante reconocer que hay unos activadores de plasminógeno y que a través de la estructura farmacológica pues hay unas uniones importantes de cada uno de los fibrinolíticos. Por ejemplo, en el Kringler del 1 al 5, pues podemos determinar los sitios de unión a la fibrina y esto puede generar la efectividad del fármaco en cuanto o en comparación con los fármacos entre cada uno de ellos, además de las vidas medias. Igual, cuando hay una porción del finger, que es la porción donde se une la fibronectina, pues también podemos determinar la efectividad del fibrinógeno que vamos a ver más adelante. Estos son los agentes trombolíticos que usamos más frecuentemente, la streptokinasa, la uroquinasa, el alteplase, el reteplase y el tecneplase. Obviamente, dependiendo del trombo y de la situación que nosotros tengamos, pues asimismo vamos a determinar la dosificación del tratamiento y el tiempo en el cuanto al tratamiento. Algunos necesitan un bolo inicial y posteriormente una infusión para mantener, digamos que esos niveles trombolíticos estables y no permitir que el trombo vuelva y se forme. Y a su vez se dividen en
las primeras generaciones, que era la streptokinasa. Eh, digamos que de la primera generación, pues era de un bajo costo, sin embargo, este aumentaba la morbilidad y la mortalidad en los pacientes, generaba muchos componentes alérgicos y componentes a nivel inmunológico por inmunocomplejos, y ahorita les explico cuál es la razón. Entonces, digamos que se ha dejado de usar un poco. En la segunda generación, pues tenemos el alteplase y la pruroquinasa. El alteplase se usa generalmente y ha tenido unos buenos resultados en comparación con los otros agentes trombolíticos. Y el pruroquinasa, pues se usa más que todo en trombos intraarteriales. Y la tercera generación, el desmoteplase, que no ha tenido, digamos, en comparación con el alteplase, en la mayoría de los estudios no ha tenido un régimen de efectividad diferente al alteplase, digamos que es casi igual en su proceso de efectividad, y el tenetplase, pues digamos que por su vida media más larga, pues ha generado un adelanto en los estudios posteriores, sobre todo en SB, para mejorar, digamos que esas tasas de éxito en los pacientes y no usar bolos que permitan el aumento de sangrado en estos pacientes. Entonces, la streptokinasa, que es un polipéptido que se obtiene de los estreptococos hemolíticos del grupo C, por eso generaba muchos complejos inmunológicos y obviamente complejos a nivel alergénico. Entonces, se ha tenido precaución en el uso de este medicamento. Ha generado muchos efectos adversos. Este se une al plasminógeno y induce a la conversión de plasminógeno a plasmina, y pues tiene como ese complejo importante a través. Tiene una vida media de 18 a 30 minutos y un efecto lítico más o menos de 82 a 184 minutos. En la uriquinasa, que es una enzima derivada de las células endoteliales, renales neonatales y humanas cultivadas, también se une a los receptores plasminógenos a través de la plasmina y tiene una vida media de 9 a 12 minutos. El alteplase, que es una forma recombinante del activador tisular del plasminógeno, activa la conversión de plasminógeno en plasmina y cataliza la degradación de fibrina a fibrinógeno, y eso, digamos que permite la disolución del coágulo. Tiene una vida media de 5 a 6 minutos, un poco más corta, y por eso se usa en principio en bolo y posteriormente una infusión. RT-Place, pues es un recombinante activador del plasminógeno que carece de los dominios Finger y Klinger que mencioné anteriormente. Digamos que tiene una vida media plasmática más prolongada, pero tiene una menor especificidad a la fibrina, por lo cual se debe usar de forma continua y repetitiva. Y el TNT-Place, que es una línea celular del ovario del hámster chino, utilizando tecnología de ADN recombinante, y está indicado en los pacientes generalmente con infartos agudos. Ha tenido mayores estudios a este nivel. Es un activador del plasminógeno recombinante específico de la fibrina y obviamente genera pues esa degradación del trombo a través de la fibrina. Entonces, ya entrando en materia, vamos a hablar de la fibrinolisis a nivel en los pacientes con accidente cerebrovascular. Es importante porque antes hablábamos de tiempo de cerebro, pero a medida que han avanzado los estudios en cuanto al uso de fibrinolíticos en pacientes, pues se han determinado más que todo el tejido, pues es la vitalidad en recuperar del cerebro. Entonces, digamos que las zonas de penumbra a través de las imágenes avanzadas que vamos a ver un poquito más adelante, pues nos determinan pues esos periodos en los cuales hay una discordancia y podemos utilizar la fibrinolisis como recurso. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes pensábamos que eh, o la mayoría de estudios de fibrinolisis que se hicieron en principio se hacían de 3 a 6 horas, donde había un proceso de hipoxia y el paciente tenía una mayor recuperación de tejido cerebral, pero posteriormente se dieron cuenta que las zonas de penumbra pues eran importantes para evitar ya la apoptosis y el edema posteriormente. Obviamente porque hay una disminución de la captación de oxígeno a nivel tisular, y en los estudios que vamos a ver más adelante, como el de FUSE y el Wake Up, pues podemos determinar
que estos pacientes tienen un mayor beneficio en el uso de fibrinolisis a este nivel. Perdón. Y otra cosa importante es que hay un puntaje temprano a través del TAC en la primera medida de la toma. Ahorita vamos a ver dentro de la guía porque es importante estos estudios de imagen para determinar, digamos que el compromiso a nivel cerebral. El ASPET, pues, es una escala topográfica que todos conocemos que valora los cambios isquémicos a nivel cerebral. El puntaje normal es 10 y posteriormente, cuando uno va valorando los núcleos y las áreas de la arteria cerebral media, pues va disminuyendo el puntaje y obviamente entre menor puntaje, pues hay más compromiso a nivel isquémico a este nivel. Eso se mide por las zonas hipodensas que se logran ver en la tomografía cerebral a través de los núcleos, pues obviamente, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna, el territorio de la cerebral media en su proporción para determinar esto. ¿Y por qué, digamos, tiene tanta relevancia? Porque en el 2022, un anal de neurología de ese año, ellos querían determinar la relación entre el uso de alteplase intravenoso eh, con trombectomía mecánica o trombectomía mecánica solo en los pacientes que tenían la puntuación de ASPE. Ellos se dieron cuenta que digamos que los pacientes que tenían un ASPE más pequeño no se beneficiaban del uso de trombolisis. Sin embargo, los pacientes que tenían un ASPE mayor de 6 pues tenían efectos entre la trombolisis y la trombectomía más efectiva en estos pacientes. Entonces ellos determinaron a través de las imágenes, con un estudio de cohorte prospectivo, 720 pacientes, de los cuales recibieron pues la intervención, eh, alteplase más trombectomía en el 51% de los pacientes, y obviamente dependiendo del puntaje ASPEC, pues vieron un resultado a nivel de la repercusión cerebral. Entonces, si vemos que los aspects entre 6 y 10 tuvieron un proceso o un porcentaje mayor de repercusión, contrario a los pacientes que solo tenían, eh, digamos que manejo médico normal o frente a placebo. Esto también se realizó a través de la escala de ranking, que ahorita vamos a ver más adelante, porque la mayoría de estudios pues valoran la efectividad de las terapias a través de la escala de dependencia de los pacientes posteriores al evento cerebral. Y obviamente tenía una P significativa. En esta gráfica eh, de cajas y bigotes podemos determinar pues que las terapias trombolíticas y la terapia de trombolisis en los pacientes con aspecto mayor de 6 tuvieron una mejor eh, escala de Ransky de 1 a 2, que sería, digamos, como la mejoría en cuanto a la disfuncionalidad del paciente después del ACV. Y posteriormente, pues dentro de la guía nosotros ya tenemos unos parámetros específicos para el tratamiento de los pacientes con SB en las terapias trombolíticas. Todos los pacientes que tengan sospecha de evento cerebrovascular, se debe realizar una imagen cerebral al ingreso o digamos que al contacto del paciente, obviamente para descartar que tenga una hemorragia intracraneal u otro proceso que esté generando ese déficit neurológico en los pacientes. Se recomienda el uso de alteplase de 0,9 miligramos por kilo, una dosis de máxima de 90 miligramos durante 60 minutos e iniciar con el 10% de la dosis inicial en bolo durante 1 minuto. Y también se recomienda alteplase endovenoso para pacientes seleccionados que puedan recibir un tratamiento dentro de las 3 y 4,5 horas con el inicio de los síntomas vistos por última vez, pero ya vamos a ver, digamos, en los estudios cómo se toma ese criterio. Hay unos criterios de inclusión que obviamente nosotros tenemos dentro de la guía, que es el diagnóstico inicial del ACV, un inicio de síntomas menores de 4,5 horas y una edad de mayor de 18 años. Y hay unos criterios de exclusión que obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento en que realicemos el proceso de trombiolisis para evitar los eventos adversos, sobre todo
en sangrados. Esto ya lo dijimos. Entonces, ¿qué es importante acá? Nosotros tenemos unos algoritmos de manejo de los pacientes dependiendo del tiempo de evolución de los síntomas. Si es de 4,5 horas o menos, tomar, como dije anteriormente, la imagen. Si tienen un NIHSS menor de 4, pues no se genera trombolisis. Pero si es mayor o igual a 4, depende si el vaso es grande o no. Si el vaso es grande, si determina que es un vaso grande, entonces se realiza una trombolisis más trombectomía. Si el vaso pues no genera eso a través del TAC, pues solo realizamos trombolisis. Eh, digamos que dentro de los estudios que vamos a ver más adelante, obviamente hay ampliación de esas ventanas de 4,5 horas, que lo vamos a explicar más adelante dependiendo de la evidencia que ellos hayan obtenido. Pues aquí lo mismo que vimos anteriormente. Dentro de la evolución del manejo de SB, pues hay un sinnúmero de estudios importantes que quiero nombrar antes de entrar pues como a la evidencia actual. En 1958, a través de 3 casos clínicos, pues se inició el proceso de trombolisis con un seguimiento angiográfico, verificando que el vaso sanguíneo tenía una desobstrucción. Esto se hizo con estreptoquinasa. Los pacientes posteriormente al evento tuvieron efectos adversos como sangrados, sin embargo no fueron mayores. Entonces, digamos que de los 3 casos, uno fue efectivo y posteriormente ahí se realizaron más estudios. Ya en 1963, que fue un estudio doble ciego en donde se valoró la terapia de plasmina intravenosa en los pacientes que tenían oclusiones a nivel arterial independiente del tiempo. Y posteriormente, pues ya llegan los estudios que determinan el tiempo en efectivo para realizar la trombolisis, como el NINS, y los otros estudios que generan ya terapias trombolíticas en los pacientes, inclusive en comparación con el estudio NINS a través de las escalas de ranking para mejorar la disfuncionalidad del paciente posterior al SB. Y ya los estudios de abajo, yo son estudios de trombectomía, el MEL, que fue un estudio que se realizó en principio, los pacientes, tocó suspender el estudio, pero los pacientes tuvieron complicaciones posteriores al procedimiento y ya posteriormente el estudio de penumbra, pues lo realizó a través de trombolisis más trombectomía. Igual vamos a ver más adelante dentro de esos estudios cuáles pudieron ser mejor. Este es el primer estudio que eran 3 pacientes con hemiplegia, fueron tratados con infusión intravenosa de fibrinolisis. De los 3, uno de esos pacientes tuvo una mejoría indudable en cuanto a la apertura del vaso sanguíneo de la cerebral media. La escala de ranking modificada determina el grado de discapacidad en el SB y otras discapacidades neurológicas. Y es importante porque en la mayoría de los estudios que se realizó la fibrinolisis, digamos que la calificación era determinar cuál era el que tenía menos grado de disfunción cerebral o de disfunciones de sus capacidades posterior al tratamiento. Entonces, 0 sin síntomas, 1 y 2 con incapacidades significativas o leves y posteriormente ya en los 3, pues obviamente ya había una incapacidad mucho más grande. Entonces, en la secuencia de los ensayos clínicos, en el 95 se postula el ensayo NINS, que publica su primer ensayo clínico para demostrar la efectividad del RTPA en pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y se estandarizaron a través del NIHSS, del ranking, perdón, y de las escalas Bartel para determinar cuál era la disfuncionalidad de los pacientes posteriormente. De este estudio, que fue aleatorio y doble ciego, entraron 291 pacientes y se dividió en 2 partes. Uno quería ver el outcome primario, mirar a ver en la parte aguda si el uso de RTPA pues, sería significativo en el resultado de los pacientes y valorar posteriormente en esos pacientes a 90 días cuánto era la tasa de recuperación a nivel neurológico. En la parte 1 fueron 291 pacientes en la actividad clínica y se valoraba la escala de ranking. Sin embargo, nosotros vemos ahí en la gráfica, en la parte 1,
de 0 a 90 minutos, no hubo una diferencia significativa estadísticamente hablando. Sin embargo, la tendencia al uso de fibrinólisis en los pacientes, pues tuvo una significancia posteriormente a los 90 días, como vemos en esta gráfica. Los pacientes que usaron TPA al día 90, pues tenían una tasa de recuperabilidad mucho mayor que el uso del placebo. De los pacientes con usos de terapias trombolíticas, pues podían tener un ranking entre 1, 2 o 3. Posteriormente, el ECAS quería determinar o evaluar la terapia trombolítica a través del activador tisular de plasminógeno recombinante, que era el alteplase, con 623 pacientes, con un ACV moderado a severo y con un inicio de síntomas no mayores a 6 horas. La mortalidad fue del 18.5 en el estudio piloto versus 18.9 en el ensayo aleatorio, pues por lo tanto, digamos que no hubo una diferencia en ese momento, pero en cuanto a hemorragias intracraneales, pues los pacientes que usaron alteplase sí tenían una repercusión mucho mayor. Se hizo más o menos en 14 países europeos y digamos que la repercusión de los eventos adversos fue mucho mayor en el grupo que usó el trombolítico de alteplase en comparación con el placebo. Posteriormente, 3 años después, en el 98, el estudio ECAS-2 quería demostrar a través de la infusión de 0.9 miligramos de alteplase cuál era la efectividad del uso de las terapias trombolíticas. Estos cogieron pacientes de 3 a 6 horas y determinaron cuál era su proceso de mejoría con respecto a la escala de Rankin. Devuélvete la diapositiva, por favor, pero una cosita que quede claro. La anterior. Aplicarnos el Kaplan-Meier, por favor, del link. El anterior, la curva. Ahí. Qué pena que no escuchamos bien esa parte. Vuélvanos a interpretar esa gráfica. O sea, lo que querían determinar era la supervivencia de los pacientes con el uso de alteplase versus placebo. A 90 días, el alteplase tuvo, digamos que una tendencia hacia la mejoría sobre el placebo en la supervivencia a 90 días. Fue mucho mayor el... Pero era estadísticamente. No, no fue estadísticamente significativo. Hubo una tendencia a menos. O sea, tendencia no hay porque debería haber por lo menos debería haber una P pegadita al 5, pero al 505, pero ahí no hay ni tendencia ni diferencias. Por eso es lo que nosotros habíamos hablado en la revisión, que hay que colocar ahí los datos, las P's, los intervalos de confianza, para que todos nosotros nos demos cuenta de la interpretación adecuada del gráfico. Okay. Bueno, ¿dónde iba? Bueno, ya en el ECAS-2, pues también digamos que valoraron estos estudios a través del tiempo, a través de la escala Rankin, y se dieron cuenta pues que en el alteplase tampoco tuvo una diferencia significativa versus el placebo. Sin embargo, en el día 90 pues hubo, digamos que una mejoría específica al alteplase muy pequeña. Perdón. Estos fueron, digamos que los criterios de inclusión de los pacientes y posteriormente se determinó a través del estudio, del ranking del primero al 90 días, pues no hubo digamos que una diferencia significativa en cuanto al uso del alteplase y placebo posteriormente. En el ECAS 1 y ECAS 2, pues digamos que no hubo diferencias significativas entre el uso de alteplase o el uso de RTPA en los pacientes comparados con placebo. Sin embargo, hubo más tasas de sangrado en estos pacientes posteriormente. Ya en el ECAS 3, pues querían evaluar la eficacia del alteplase de 0.9 miligramos
de entre las 3 a las 4,5 horas en un estudio aleatorio doble ciego, eh, con un inicio de síntomas de 0 a 3 o de 3 a 6 horas, con un total de 814 pacientes. Y la administración de la alteplasia fue a 3 horas y 59 minutos. El alteplase tuvo una tasa de 52,4% frente al placebo 45,2%, con una incidencia de hemorragia mucho mayor en el grupo del alteplase versus el placebo. Y obviamente en el point primario, pues se ve una diferencia significativa, con una P estadísticamente significativa en los pacientes que tuvieron el uso de alteplase, en el grupo de alteplase, en 52,4% versus el grupo placebo, que era el 45,2%. Ya en el endpoint secundario, obviamente a través de las escalas de Rankin y Bartel, también tuvo una mejoría importante con, estadísticamente significativas. Entonces se determinó a través de una revisión de Cochrane que el tratamiento dentro de las 4,5 horas era a favor del uso de terapias trombolíticas en los pacientes. Y digamos que en las guías de recomendación clínica, pues obviamente en accidentes cerebrovasculares isquémicos, en pacientes de menos de 4,5 horas de duración, pues se recomienda la trombolisis, una calidad de evidencia alta y una fuerza de recomendación fuerte. Y obviamente posteriores a los estudios dentro del mismo análisis del Cochrane, pues se determinó que los pacientes que tenían menos horas del evento isquémico, pues tenían un beneficio mayor con el uso de terapias trombolíticas. Eh, en el ACV, obviamente en las ventanas extendidas al despertar o síntomas desconocidos, pues hubo varios estudios que generaron estrategias para determinar cuál era, digamos que, el punto de corte en donde el tiempo de ventana pues podría ser beneficioso para el uso de terapias trombolíticas. Eh, y posteriormente, pues esto se determinó a través de imágenes avanzadas por medio del término del mismatch pattern, que es el contexto del accidente cerebrovascular, y se refiere a la discrepancia entre el volumen del núcleo isquémico y el volumen del tejido cerebral. Y a través de esa discrepancia, pues obviamente se toma la decisión del uso de los fibrinolíticos en los pacientes. De estos, uno de los primeros estudios, que fue el 25 de octubre del 2006, que fue el estudio Diffuse, eh, quería determinar la utilidad del uso de imágenes avanzadas como resonancias magnéticas para el uso de tratamientos fibrinolíticos en estos pacientes, que encontraban o se encontraban en una imagen de desacople a nivel de la resonancia magnética y del mismatch, pues ellos tenían como esa condición para el inicio de las terapias fibrinolíticas. Entonces, a través de estos estudios, se determinaron otros que vamos a ver, digamos que más detalladamente a continuación, que fue el estudio Wake Up, que demostró un beneficio de la trombolisis versus otros estudios, el Diffuse 3, que demostró una mejoría en la trombectomía, el Down y el STEM. Digamos que en la proporción en cuanto a la mejoría de los pacientes, en cuanto a la escala de ranking, pues obviamente, digamos que cada uno tuvo un beneficio en cuanto al procedimiento de intervención versus el placebo. Sin embargo, vamos a ver más adelante los estudios pues a profundidad. El Diffuse se hizo a través de la escala TISI, que es un sistema de puntaje de categorización de grado de perfusión del vaso tras una intervención trombolítica. Y los puntajes van de 0 si no hay un flujo específico, 1 si el flujo que es posterior a la oclusión reperfunde, pero no hay un flujo anterior. Y el 2 se divide en 2A, una reperfusión tisular parcial, menos del 66%, el 2B, una perfusión tisular completa, y el 3 ya, digamos que una reperfusión tisular sin retraso y completa. Y se evaluaron a través de angiogramas. Entonces,
En este estudio querían demostrar la terapia endovascular en un periodo de tiempo prolongado entre 6 a 16 horas. Se evaluaron 182 pacientes, 92 en el tratamiento endovascular y 90 en el tratamiento médico. Hay que hacer la aclaración que estos pacientes tuvieron manejo de alteplase antes del proceso de la trombectomía. Y la conclusión fue que la repercusión tuvo más probabilidades de resultados en tasas bajas, perdón, de reperfusión en los pacientes en 24 horas y un buen resultado funcional a los 90 días. Entonces ahí vemos, digamos que en la clasificación TISI que les mencioné anteriormente, en comparación con la escala de ranking, pues hubo una mejoría en los pacientes que fueron intervenidos con trombolisis y reperfusión a través de trombectomía que los pacientes que no recibieron este beneficio. El Wake Up, que ya era un estudio del 2018, quería determinar y evaluar la eficacia de la seguridad de trombolisis intravenosa basada en el desacople a través de la resonancia magnética con alteplase. Y la metodología del ensayo era aleatorizado multicéntrico en 500 pacientes, 254 de los pacientes recibieron alteplase y 249 en placebo. El resultado fue el 53.3% en el grupo de alteplase y 41.8% en el grupo de placebo. El tiempo de inicio desconocido a través de las imágenes diagnósticas a través de la resonancia magnética y los pacientes que recibieron anteplase tuvieron un resultado funcional mucho mejor a los 90 días, que fue lo que valoraron en este momento. Los grupos en el endpoint primario a los 90 días pues tuvieron digamos que una tasa de reperfusión mucho mayor que los pacientes que usaron placebo, 53.3% versus el 41.8% con una P significativa. Y en el endpoint secundario, con una escala de ranking medida de 1 a 2, pues obviamente en el grupo alteplase hubo mejores resultados que en el grupo en el placebo. Aquí lo vemos. Alteplase en la escala de ranking, pues obviamente hubo más pacientes que tuvieron una mejoría en cuanto a la tasa de disfuncionalidad posterior al SB versus el grupo de placebo que tuvo, digamos que un poco más en los rankings pues aumentados. El Down posteriormente quería ver la tasa de reperfusión a las 6 horas después del inicio de, del evento cerebrovascular. Era un estudio multicéntrico prospectivo de 206 pacientes. 107 fueron asignados al grupo de trombectomía y 99 al grupo control, con un resultado del 49% en el grupo de trombectomía y 13% en el grupo de estándar. Y los resultados fueron mejores, obviamente, para los pacientes que usaron trombectomía. Ellos lo dividieron en repercusiones a través del volumen del infarto, menos de 21, menos de 31 y menos de 51. Y obviamente, pues, digamos que tuvo una tendencia a la mejoría en los pacientes que tuvieron trombectomía versus el placebo. Eso hablando, digamos que de trombectomía. Sin embargo, en las ventanas extendidas de 4.5 horas a 9 horas, pues obviamente en la evidencia se recomienda en los pacientes, en los estados isquémicos, que se tome una imagen avanzada con resonancia magnética, se determine el nivel de desacople y se tome la decisión de si se puede realizar una trombolisis en los pacientes, como vimos anteriormente. Y en los pacientes de accidente cerebrovascular de 4.5 a 9 horas de duración y con un desajuste de perfusión, digamos que las terapias trombolíticas, pues todas van a favor del uso de trombolítico en estos pacientes, sobre todo en la escala de ranking para mejoría de su estado posterior a la isquemia de funcionalidad. Posteriormente, esto digamos que ya hace parte de las terapias de trombectomías mecánicas. Algunos de estos estudios usaron terapias trombolíticas iniciales y por eso digamos que los nombro de manera rápida porque pues no es el objetivo de la charla. Dentro de estos pues está el Mr. Clean, que tuvo una tasa de incidencia hacia la mejoría en pacientes con trombectomías, el Switch Prime,
que tuvo una mejoría, pacientes que inicialmente se les reinició el TPA y trombectomía, y los pacientes que no usaron TPA. En este estudio, digamos que la trombolisis y la trombectomía tuvieron un beneficio mucho mayor en los pacientes con infartos agudos con eventos cerebrovasculares, perdón. Eh, Perdón. El extended IA que se realizó con tenecteplase también tuvo una tasa de recuperación mucho mayor, tenecteplase con trombectomía versus trombectomías solas, y los Rebecas, que también digamos que fueron terapias de reperfusión a nivel de tejido cerebral a través de las trombectomías. Hoy en día, pues, digamos que se ha analizado el uso de tenecteplase por la vida media más larga en comparación con el alteplase, que podría generar un beneficio mayor en cuanto a los eventos adversos y a la administración del medicamento, eh, digamos que comparándolo con el alteplase, que es el medicamento pues, que es más usado en SB. De estos estudios está el Extended IA, el TRACE, el NORTES y el TASTE-A, que digamos que tienen, aunque casi la mayoría de los estudios tocan la unidad en las gráficas, pues obviamente hay una tendencia hacia la mejoría o hacia el beneficio con el uso de tenecteplase eh, por la vida media que se usa en los pacientes con menor recurrencia de sangrado en comparación con el alteplase. Sí. Y digamos que también se ha determinado a través de la sonotrombolisis en el estudio de los vasos grandes, obviamente a través de ecografía, pues mirar eh, cómo se puede determinar en tiempo real la repercusión a nivel cerebral a través de tenecteplase guiado por ecografía. De estos, digamos que el 40,3% a favor del tenecteplase versus el 22,4% en la trombolisis estándar, donde no se usó estas tecnologías. Podemos ver que aquí en el grupo de intervención, el 40,3 tuvo un mayor beneficio en comparación con el grupo control de un 22,4%. Y obviamente ellos generaron, digamos que las estrategias de canalización, alguna canalización de la arteria o posteriormente a la reperfusión a nivel de tejido cerebral. Y a través de la escala de ranking, pues obviamente en los pacientes que tuvieron tratamiento, tuvieron un mayor beneficio en los pacientes que tuvieron una terapia estándar en comparación. Digamos que dentro del ranking, dentro de los rankings mayores y en los pacientes que tuvieron menor beneficio, pues obviamente no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. A futuro hay una serie de ensayos clínicos que valoran el tenecteplase. Algunos de los ensayos clínicos están en fase 3, como el ALTEST-2 y el TASTE-2, que comparan el tenecteplase con alteplase. Digamos que no hay una diferencia significativa en cuanto a la mejoría en los pacientes, pero hay menos recurrencia de eventos adversos como sangrados intracraneales activos. Y ya entrando, digamos que a la trombolisis en TEP, obviamente a través de las guías europeas del 2019 y la clase de evidencia, pues vamos a ver que en un comparativo entre el 2014 y el 2019 se recomienda el tratamiento trombolítico de rescate para los pacientes con un deterioro hemodinámico. En el 2014 era una clasificación 2A, ya en el 2019 ya pasó a una recomendación fuerte. Para definir la inestabilidad hemodinámica, pues obviamente es un paciente que requiere reanimación, paciente que tiene una presión sistólica menor de 90 y un paciente que presenta una hipotensión persistente con presiones sistólicas menores de 90 y que requieren obviamente vasopresores. Hay una hipoperfusión sistémica con afección de órganos. Y obviamente esto nos determinaría la clasificación en alto riesgo de muerte, intermedio o bajo. Entonces, en el alto pues tenemos la inestabilidad hemodinámica, parámetros clínicos de gravedad a través del PESI
disfusión del ventrículo derecho a través de ecocardiogramas TT o angioTAC y alta concentración de troponinas y obviamente determinando ahí el riesgo. Más adelante vamos a ver dentro del algoritmo pues cómo ellos lo determinan. ¿Por qué es importante? Porque el TEP genera un shock obstructivo. Esto interfiere en la circulación y obviamente en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Esto genera a través de aumento de la presión de la arteria pulmonar una disfunción ventricular y la disfunción ventricular ocasiona pues todo el complejo hemodinámico importante de los pacientes con TEP, que es una disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho, disminución del gasto, de la precarga del ventrículo izquierdo, y esto genera posteriormente el shock obstructivo y posteriormente la muerte por la disfuncionalidad que mencionamos. Entonces, dentro de la clasificación de severidad, pues obviamente nosotros nos vamos a enfocar en la clasificación de alto riesgo, que son los pacientes que nosotros manejamos a través de las terapias trombolíticas iniciales. Entonces, dentro del algoritmo, si nosotros tenemos un tromboembolismo pulmonar, tenemos que estratificar el riesgo clínico, obviamente en pacientes con inestabilidad hemodinámica, como ya mencionamos anteriormente, y que no esté contraindicado la terapia trombolítica, pues se debe realizar, no retrasar la terapia trombolítica, iniciar obviamente la anticoagulación, y si el paciente persiste con esa alteración hemodinámica, debe ir a una trombectomía mecánica. En los riesgos intermedios, moderados, o TEP submasivos, digamos que depende de los hallazgos que nosotros encontremos durante la valoración clínica. Si hay una dilatación del ventrículo derecho, aumento de troponinas, eh, pues digamos que pasarían a esta etapa de, el uso de trombolíticos si el paciente no tiene una contraindicación absoluta para el uso de los mismos, sino el paciente, digamos que entraría ya en una trombectomía mecánica importante. Dentro de las terapias fibrinolyíticas encontramos el RTPA, que es el activador de plasminógeno, se usa 100 miligramos durante 2 horas o 0,6 miligramos kilogramo durante 15 minutos con una dosis máxima de 50 miligramos. La streptokinasa, 250 miligramos de unidades como, perdón, 250 unidades, 250.000 unidades como dosis de carga durante 30 minutos, seguido de 100.000 unidades durante 12 a 14 horas, a 24 horas, o un régimen acelerado de 1,5 millones de unidades durante 2 horas. La uroquinasa de 4.400 unidades por kilogramo como dosis de carga durante 10 minutos, seguido de 4.400 unidades kilo hora durante 12 a 24 horas, o un régimen acelerado de 3 millones de unidades durante 2 horas. Y obviamente los riesgos absolutos de fibrinólisis que conocemos, que son las historias de eventos cerebrales hemorrágicos y todas las que vimos anteriormente que aplican, digamos que para este punto de la terapia trombolítica. En la evidencia del TEP, se quería determinar a través de los estudios clínicos desde 1966 al 2000 cuáles eran las terapias trombolíticas efectivas que hubo durante ese periodo de tiempo. Esto se hizo a través de los informes publicados de trombolisis, embolia pulmonar y durante el RCP. Y digamos que la administración trombolítica durante el RCP que podría ayudar a disminuir las tasas de mortalidad. En los primeros estudios, que fueron reportes de casos desde el 1974 hasta el 99, eh, digamos que la mayoría de los regímenes que usaron para el manejo de trombolisis era con streptokinasa. Digamos que la mayoría de los estudios tuvo complicaciones mayores y el paciente, digamos que no hubo una tasa de recuperabilidad importante. Entonces, digamos que estos estudios se dejaron atrás. Sin embargo, posteriormente ya se valoró, digamos que las series de casos en donde ya se podía determinar, digamos que un poco más a través de la estadística, cómo estos uso de fibrinolíticos en pacientes durante la RCP, pues podían mejorar con el tiempo. Y digamos que la conclusión de este estudio fue que pues, en ese momento no había una clasificación importante del uso de fibrinolíticos en los pacientes durante la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, tenían una tendencia en algunos estudios a la supervivencia de los pacientes.
Posteriormente, se postuló en el 2014 el Top Code, que quería determinar la efectividad de riesgo de trombolisis en pacientes con TEP intermedio. Digamos que en riesgo intermedio los pacientes eh, han demostrado que estos agentes trombolíticos tienen una mejoría en cuanto a la mortalidad del paciente y ellos querían, digamos que determinar esa efectividad a través del uso de trombolíticos. Ellos usaron Tecnet-Teplase versus placebo y digamos que sí tuvieron una mejoría en cuanto a la mortalidad y a los otros eventos en cuanto a la disfuncionalidad cardíaca en los pacientes que usaron Tecnet-Teplase versus el placebo. Es el 85% de los pacientes que usaron Tecnet-Teplase tuvieron una mejoría comparado con el 63% en el placebo. Sin embargo, tuvieron unos efectos adversos importantes como sangrados mayores, alteración en cuanto a la recurrencia de los eventos trombóticos, inclusive en los pacientes que usaron el tenecteplase versus el placebo. Posteriormente, se quería determinar si la infusión de trombolíticos de streptokinasa versus alteplase, pues tenía o podía generar una mayor efectividad en comparación con los dos. La infusión de streptokinasa era a 24 horas junto con heparinas y la función del alteplase era a 12 horas junto con heparinas no fraccionadas. Dentro de los estudios que vamos a ver enseguida, más adelantico, se ha demostrado que la eficacia a las 24 horas se mostró en alteplase en comparado a la streptokinasa y los pacientes que usaban heparinas de bajo peso molecular tenían mejores resultados cuando no se suspendía antes de la intervención con el fibrinolítico. Y después compararon el reteplase junto con el alteplase. No hubo una diferencia significativa entre los dos. Vamos a ver ahorita cada uno de los estudios. Sin embargo, digamos que en cuanto a efectividad, pues el alteplase, digamos que en comparación con el reteplase, pues tenía una efectividad casi igual. El MOPED, que era el estudio de TPA del 50% de la dosis estándar era 100 miligramos, como mostré anteriormente, y ellos querían determinar si con el 50% de la dosis podía haber una reducción de la hipertensión pulmonar en estos pacientes durante un periodo de 22 meses, asociándolo pues al grupo del uso de las terapias versus el grupo control. 61 pacientes con alteplase y 60 pacientes con placebo. Dentro de este estudio, pues se logró determinar que los pacientes que usaron terapias con alteplase, pues tuvieron una menor recurrencia de hipertensión pulmonar, una menor recurrencia de una hipertensión pulmonar asociada a una recurrencia del embolismo pulmonar y en los points secundarios, pues hubo digamos que eh, no hubo recurrencia de embolismo pulmonar en los pacientes posteriores a los 27 días. Y la totalidad de la mortalidad fue mucho menor en los pacientes con alteplase versus placebo. El peito que fue publicado en el 10 de abril del 2014, un ensayo aleatorio doble ciego con embolia pulmonar de riesgo intermedio, se quería determinar el tenecteplase más heparina versus placebo más heparina. En los resultados, los pacientes que usaron el grupo de tenecteplase más heparina eh, tuvieron un 2,6% a diferencia de comparados con el 5,6% de mejoría en los pacientes que solo usaban heparina. Sin embargo, obviamente hubo una hemorragia extracraneal mayor en los pacientes que usaron el régimen compuesto versus el paciente que solo usó heparina. Casi el 6,3% versus el 2,4% en estos pacientes. Entonces, en los pacientes que usaron tenecteplase más las heparinas tuvieron una tendencia hacia la mejoría con el tenecteplase, con el grupo del tenecteplase, comparado con el placebo. Sin embargo, en el sangrado extracraneal, pues obviamente el placebo pues, no tuvo una recurrencia mayor a comparación en comparación con el tenecteplase. Perdón.
Y ahora vamos a hablar de la trombolisis en infarto. Esta es la guía del 2023. En el infarto, pues tenemos unos puntos claves importantes. Está recomendada la reperfusión en los pacientes a través de cateterismo, obviamente, que es una recomendación clase 1 y nivel A. Sin embargo, en los pacientes que tienen, digamos que una oportunidad en cuanto al uso de cateterismo más de 120 minutos, pues se debe realizar la trombolisis, sobre todo en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, digamos que no se debe retrasar las terapias eh, de cateterismo en los pacientes con infartos agudos de miocardio. Sin embargo, si el paciente tiene un diagnóstico de infarto y no tiene la posibilidad de llegar a un centro primario donde se le realice el cateterismo, pues en pacientes mayores de 120 minutos, pues obviamente se recomienda la fibrinolisis. Obviamente esto no quita que el paciente o posteriormente se le haga el cateterismo. Entonces, el proceso de identificación del infarto, obviamente nosotros tenemos que determinar el riesgo del paciente, generar la estrategia y si el paciente no tiene esa capacidad, pues obviamente iniciar las terapias con los agentes trombolíticos en ellos. Dentro de los estudios tenemos el GISI-1, que digamos que fue uno de los primeros estudios publicado en el 87, que quería determinar la efectividad de la estreptoquinasa en infarto, más o menos 11.712 pacientes con infarto agudo, de los cuales 800 recibieron streptokinasa, 900 era el grupo control, y ellos querían determinar, digamos, cuántos de ellos tenían una mejor eh, recurrencia, de mejor desenlace clínico a través del uso de los trombolíticos. Entonces, en pacientes, en cuanto a la angina, pues los pacientes no tuvieron una significancia estadística en cuanto al uso de streptokinasa comparado con los pacientes que no la tuvieron. Sin embargo, en los pacientes con cuadros de reinfarto se encontraron que en estos pacientes que usaron terapias trombolíticas tuvieron una mayor incidencia, y esto podría haberse explicado posteriormente porque estos productos de degradación de la fibrina y la trombina posteriormente generaban una mayor adhesión plaquetaria y posteriormente generaban el infarto. Por eso los pacientes posteriormente a las terapias pues se les suministraba aspirina o las glicoproteínas 2B3A. El gusto uno, que fue en 15 países, 1.081 pacientes, con infarto agudo de miocardio, con una evolución, fueron aleatorizados y querían determinar la mortalidad a los 30 días. De este hubo tres brazos, era estreptokinasa más heparina subcutánea, una tasa de mortalidad del 7.2%, estreptokinasa más heparina intravenosa, una tasa de 7.4%, alteplase y heparina intravenosa, con una totalidad de mortalidad del 6.3%, y la combinación de dos terapias trombolíticas, que fue el 7%. Obviamente las tasas de hemorragia intracraneal pues fue más acelerada con un 0.94%. Eh, Antes de que comenzara, digamos que el ensayo, ellos hicieron una prueba piloto en el uso de heparinas a dosis seguras y obviamente alteplase a dosis seguras, y digamos que se dio el aval pues para aprobar el estudio posteriormente. Eh, entonces vemos acá en el grupo, digamos que en los grupos que usaban, en los grupos acelerados que usaban alteplase más heparina, vemos que la tasa de recurrencia de mortalidad fue mucho menor que en el resto de los grupos, una P significativa. Y a los 30 días, incluso, digamos que se mantuvo una tasa de mortalidad mucho menor al resto de los grupos. Por ende, digamos que el uso de alteplase, junto con el uso de heparinas de bajo peso molecular, tenía una mejor recurrencia, mejor efectividad en cuanto a la mortalidad en los pacientes desde el inicio, incluso a los 30 días posteriores.
Entonces, la TPA acelerada administrada con heparina intravenosa proporcionó un beneficio mucho mayor en la supervivencia de los pacientes con infarto agudo de miocardio, como mencioné anteriormente. En el ISIS-2, entre marzo del 85 y del 87, el objetivo era ver la efectividad de la streptokinasa junto con el ASA en los pacientes con infarto agudo de miocardio, 846 en el grupo de la streptokinasa y 903 en el grupo de control. Esto tuvo un seguimiento a 10 años y digamos que la streptokinasa sola y la aspirina sola tuvieron menos mortalidad en el 9,2%. Y la combinación de streptokinasa más aspirina tuvo un 8% versus el 13,2% en cuanto al grupo placebo. Por lo que les explicaba anteriormente, estos agentes ayudantes, posterior al proceso de fibrinolisis, en donde hay una degradación de la fibrina y produce una propagación del coágulo posterior al uso de los fibrinolíticos, ellos quisieron realizar estos estudios y se dieron cuenta que el uso de streptokinasa más aspirina tenía una mejor tasa de supervivencia en los pacientes de un 42% versus el 23% en los pacientes que usaban solo la aspirina. En el AXEN-2, que ya fue en el 99, se valoraron 16.949 pacientes con infarto de miocardio, con una infusión rápida de alteplase, menor a 100 miligramos, con una mortalidad de 30 días, ellos querían verificar, fue el 6,15%, con un bolo único de alteplase con una mortalidad del 6,18%, digamos que no una diferencia significativa en cuanto a mortalidad. Sin embargo, en las tasas de hemorragia intracraneal hubo menores sangrados en el grupo de la infusión con alteplase. Digamos que aquí de alteplase y tenteplas no hubo, digamos que una diferencia en cuanto a la mortalidad en los pacientes. La AXEN 3 fueron 6.095 pacientes con infarto agudo de miocardio. Ellos dividieron, digamos que el estudio a través de dos resultados importantes, que era la mortalidad a 30 días, infarto en el hospital, una isquemia refractaria a nivel del hospital, y dos, la hemorragia intracraneal hospitalaria o complicaciones importantes a este nivel. Lo usaron con tenecteplase a dosis completa sin hexaparina durante 7 días. eh, una dosis media de tenecteplase de 50 miligramos con heparina no fraccionada eh, y infusión de 12 horas de abscisimab y tenecteplase con dosis completas con heparinas no fraccionadas ajustadas al peso por 48 horas. De los dos primeros grupos, pues de 233 sobre 2037 fue, digamos que la disminución de la mortalidad. Sin embargo, en la tenecteplase con el uso de heparinas no fraccionadas fue de 315. Entonces tuvo mejores resultados a este nivel. Y es lo que vemos aquí, la tasa de probabilidad de supervivencia de los 30 días, pues fue mucho mejor en el grupo. Aunque tuvieron más sangrado, isquemia y mayor sangrado a nivel de, pues, de estos regímenes estándar de infusiones completas con heparina y accessimab. El STREAM quería comparar una estrategia fibrinolítica realizando, digamos que, directrices entre el uso de cateterismo versus terapias fibrinolíticas en los pacientes. De ahí se valoraron 1.892 pacientes a tres horas que no pudieron ser sometidos a cateterismo y se evaluaría la muerte, el shock, la insuficiencia cardíaca congestiva o infarto a los 30 días. Entonces, dentro de los cateterismos primarios, pues hubo un 14,3%, eh, menos de mortalidad que en las terapias fibrinolíticas con bolo de tenecteplase al 12,4%, posteriormente valorados cuando se les hizo la infusión de fibrinolíticos y se fueron llevados a cateterismo los pacientes que tenían, digamos que las terapias trombolíticas necesitaban un cateterismo posterior por la reformación del trombo y la incidencia de insuficiencia cardíaca en estos pacientes.
Esto fue por medio de angiografía de emergencias y obviamente ellos determinaban ahí el compromiso del vaso y el territorio isquémico a nivel del infarto. De la fibrinolisis prehospitalaria con angiografía coronaria y la reperfusión efectiva. Es efectiva, sin embargo, la fibrinolisis se asoció con un ligero aumento del riesgo de sangrado intracraneal. Entonces, si vemos en esta gráfica, obviamente, digamos que no hay un componente a favor de la fibrinolisis sola, sino fibrinolisis acompañada de cateterismo cardíaco en estos pacientes. Y obviamente, pues, digamos que los eventos adversos fueron mayores en los pacientes que tuvieron fibrinolisis, con P significativas como eventos cerebrovasculares, hemorragias intracraneales, eventos de reinfarto en los pacientes. Posteriormente, se quería valorar las tasas de reperfusión a los 90 minutos dentro de cada uno de los estudios que vimos anteriormente, comparado al teplase con streptoquinasa. Sin embargo, digamos que dentro de los estudios, el alteplase tiene una mayor evidencia en cuanto a la recuperación a nivel del tejido cardíaco, el 62% sobre el 31%. El IC2 y el IC3 fueron los que más demostraron estadísticamente esta, esta recurrencia. Eh, y la efectividad del alteplase con los agentes ayudantes, que vamos a ver ahorita más adelante en cuanto a la evidencia, pues obviamente, digamos que estos pacientes que tienen un proceso fibrinolítico posterior al uso de agentes como glicoproteínas 2B3A y el ASA, pues tienen una mejor recurrencia. Vamos a ver ellos cómo calificaron a través del TIMI, cómo se reduce esta escala para mejoría de la supervivencia de los pacientes. En el RTPLAS de RAPID resumieron los datos publicados de RTPLASE, perdón, desde el 85 hasta el 97 en los 4 ensayos clínicos. Y digamos que en esto pues no mostró una mejoría en la tasa de mortalidad RTPLASE comparado con el alteplase. Digamos que en el RAPID 1 se quería valorar el uso de RTPLASE versus alteplase, no hubo una tasa de mejoría en comparación con el alteplase. Igual en el INJECT y en el GUSTO 2, digamos que hubo tasas de recuperación más bajitas, inclusive que el alteplase. En el teneteplase por la vida media y por su configuración molecular, pues obviamente ha tenido, digamos que una tasa de éxito un poco mayor. Sin embargo, en los estudios que veremos a continuación del TIMI-10A y TIMI-10B, en donde comparan alteplase versus tenecteplase, no hubo una diferencia significativa en cuanto a tasas curativas. Sin embargo, en cuanto a sangrado, pues obviamente el alteplase tuvo un mayor porcentaje. En el TIMI-10, que fue en el 97, lo que querían valorar a través de la escala de TIMI era determinar la disminución del TIMI 3 al TIMI 2 en el uso de alteplase versus tenecteplase. De ellos, digamos que cogieron 113 pacientes del TIMI-10A y se estudiaron 8 dosis diferentes de 5, 7, 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50 miligramos. Durante el estudio se dieron cuenta que las dosis de 50 miligramos tenían más, digamos que tasa de sangrado, por lo cual, digamos que la dosis la dejaron desde 40, 30 y hasta 50 miligramos en algunos pacientes. Y la tasa de permeabilidad de la dosis de 30 a 50 miligramos fueron similares a las del alteplase. Y en el TIMI 10B, eh, querían valorar tenecteplase versus alteplase con un infarto agudo de miocardio con un bolo de 30, 40 y 50 miligramos y querían ver, digamos que la tasa de seguridad en los pacientes que usaban tenecteplase versus alteplase. Se demostró que la dosis de 40 miligramos en bolo consiguió una reperfusión de TIMI-3 en el 63% de los pacientes conseguidas con el alteplase. La dosis de 50 miligramos, como mencioné anteriormente, fue suspendida por, obviamente, un aumento del sangrado.
Pues aquí vemos que de entre las dosis, el TIMI a los 90 minutos fue del 57% en el 10A y aumentó en el estudio 10B a un 63%. Entonces, digamos que el uso del tenecteplase en cuanto a tasas de recuperación comparados con alteplase no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, los sangrados fueron mucho mayores a dosis de 50 miligramos. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradeciéndole al doctor Jonathan por su presentación. Aquí habría que hacer un resumen de lo que acabamos de escuchar y es ver cómo la terapia fibrinolítica ha cambiado a lo largo de los años, partiendo de terapias como el estreptoquinasa, que son de primera generación, y esas terapias de primera generación eran muy inespecíficas, ya que se ligaban mucho al fibrinógeno y eso conllevaba a más respuestas adversas, haciendo que con el paso del tiempo sea necesario el uso de terapias como el RTPA. Ahora, ¿a qué apuntamos? Ahora se está apuntando hacia el uso del TNK. Jonathan dijo una frase en reiteradas ocasiones y es la vida media del TNK, que es mucho mayor que las otras y es una dosis mucho más fácil de implementar que la misma RTPA. La dosis del TNK es como el acetaminofén en pediatría, la mitad de la dosis en el peso. Si pesa 80, le colocamos 40, si pesa 70, le ponemos 35, si pesa 60, le colocamos 30, una sola dosis y se acabó. Esa es la ventaja del TNK. Si bien los estudios que favorecen TNK versus el RTPA se han ligado solamente a corazón, con el estudio con el ASEN 3 y con el TIMI, hay, digamos, una tendencia en la publicación de artículos en eventos cerebrovascular en los últimos, yo pensaría que 2 años, como el Nordsten y todos esos, y lo que ha visto es que ha habido una tendencia a beneficiar el uso de técnica. Entonces, creo que eso es a donde va a ir dirigida la terapia trombolítica, entendiendo también los avances que vamos viendo con el uso de resonancia en pacientes con evento cerebrovascular, entendiendo también los tiempos que vemos en la detección de tromboembolismo pulmonar. Antes se decía que el paciente cuando estaba en shock, usted lo debe trombolizar. Ahora estamos viendo los pacientes que están en un periodo donde hay deterioro del estado hemodinámico, ya empieza a tornarse hipotenso y empieza a haber algunas variables que me muestran hipoperfusión sin que haya un shock franco, ya estaríamos indicando el manejo trombolítico en tromboembolismo pulmonar. Bueno, muchísimas gracias. Doc, ya terminamos. ¿Tiene algún comentario? No, en general me pareció que la orientaste muy bien. Para hacer la primera charla me parece que estuvo bien. De pronto, ya algo más del tema de diapositivas, pero eso lo discutimos cuando estemos. Pero otro punto importante que usted señaló, novedoso, es el tema de la sonotrombolisis, ¿no? Sí, El análisis de flujos mediante técnicas de TIRI por ecografía. Eso en tiempo real, bien interesante, ¿no? sí, sí, señor. De hecho, hay como De pronto en otra, dos ensayos clínicos sí, pendientes sobre sonotrombolisis. de pronto en otra charla, de pronto hacer un poquito más de profundidad en ese tema tan interesante. Otra herramienta más de la ultrasonografía a la cabecera del paciente y más en un tema de tipo farmacológico. Sí, señor. Bueno, por mi parte,